De hace 5 años, la Editorial Neogranadina es una división adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones. Promueve una cultura editorial universitaria alrededor de la integridad y apropiación de los procesos investigativos de la comunidad neogranadina. Síguelos en sus redes sociales, LinkedIn, Instagram, YouTube, fanpage, y entérate de sus convocatorias, catálogo y otros contenidos de interés. Editorial Neogranadina, comprometida con la divulgación del conocimiento. Voz Abierta, el podcast de la Editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a otro episodio más de el podcast de la Editorial Neogranadina, Voz Abierta, el podcast donde vamos a conocer y hemos conocido en el transcurso de este tiempo toda la información acerca de ese proceso editorial que es tan interesante y tan importante en una institución educativa, en este caso como lo es la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy los voy a acompañar, mi nombre es Cristian Felipe Quintero y tendremos un programa muy especial. El día de hoy decidimos conmemorar aquellas entrevistas que hemos logrado obtener al transcurso de estos programas. Recordar que ya ha sido bastante, ya han pasado unos 3-4 meses quizás desde la emisión de aquel primer capítulo de Voz Abierta. Así que el día de hoy decidimos hacer un recopilatorio, también como llaman algunos en la música, un popurrí de aquellos programas que digamos que dejaron cierta huella. Sin embargo, nos gustaría que hubieran pasado todos los programas, poder repetirlos, pero como ustedes entenderán, al igual que pasa en la televisión, aquí en la radio y en los podcasts, el tiempo es bastante limitado. Por otro lado, comentarles que el día de hoy decidimos tomar este programa especial porque quisimos hacer como un alto en el camino, recordar aquellas experiencias, aquellas entrevistas que hemos tenido en el transcurso de este tiempo y adicionalmente pues ya preparar las temporadas que se vienen de Voz Abierta. Sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con aquellos programas. El día de hoy vamos a revivir un programa especial, un programa que se realizó ya hace tiempo, ya más o menos unos 2 meses que se realizó. En este programa conocimos acerca de cómo es este proceso de manuscritos, cómo es la tarea de un editor, de una corrección de estilo. Entonces tuvimos un par de invitadas súper importantes. Por un lado nos acompañó Stephanie Vélez y Mariana Betancourt, ambas adscritas a la Editorial Neogranadina, en el programa en el cual pues, nos dieron información acerca del proceso de un manuscrito, las diferentes tareas de un editor y asimismo nos dieron algunos consejos, algunos tips que es importante tengamos en cuenta si hay alguien que esté escuchando este podcast o nos esté viendo a través de nuestras redes sociales, que debe tener en cuenta al momento de realizar un manuscrito. Por ello decidimos tomar una de los apartes importantes de esta entrevista, en el cual nos hablan acerca de aquellas diferencias que podemos notar entre un manuscrito de literatura, como de pronto muchos de ustedes lo conocerán, de esta literatura universal, y aquellos manuscritos que abordan un tema más científico, aquellos que lo que buscan es informar sobre los resultados de una investigación. Entonces nos dimos a la tarea de la curaduría de buscar esta parte súper importante. Entonces quiero dejarlos aquí con Mariana y Stephanie para recordar esta gran entrevista que se hizo hace 2 meses. Lo que pasa con el libro académico es
sí es importante la intención comunicativa, sí es importante qué se dice, pero al final en literatura lo más importante es cómo se está diciendo eso, ¿sí? Eh, en un libro de investigación uno puede decir, bueno, pues esta persona escribe de una manera correcta, transmite bien las ideas, pero no tiene como sabor, ¿sí? Y eso no importa, sí, finalmente, porque a la larga lo que importa es pues lo que se está diciendo y el aporte que está dando a su disciplina. Pero en literatura pues no se pueden decir las cosas de cualquier manera. Ahí sí tenemos que ser muy juiciosos en la revisión del cómo es el discurso. No interesa tanto la historia, puede ser la historia más simple, pero cómo se está contando esa historia es lo que hace que pues que atrape a un lector y tenga su valor pues estético, ¿no? Realmente es eso, es el estilo, la forma como se escribe y cómo se utiliza el lenguaje, ¿sí? Porque digamos uno le enseña que es sujeto, verbo, predicado, pero hasta qué punto darle la vuelta a algo que le dé más importancia a alguno de esos factores, pues va a hacer que realmente esa intención tenga más fuerza, y ahí van con todos esos recursos lingüísticos que se pueden manejar, las metáforas, la analogía, o sea, cualquier otro recurso que pueda hacer que en el libro académico tal vez no sea tan recurrente, pero sí puede llegar a suceder, dependiendo el tipo de contenido y en la forma, porque también de alguna manera el autor siempre maneja un estilo. Incluso a veces hablar de corrección de estilo no debería ser como el término correcto, porque uno no corrige un estilo. Estoy de acuerdo. Realmente uno corrige es como el lenguaje del contenido. Entonces, Bueno, aquí estábamos escuchando uno de los apartes de esta emocionante entrevista que tuvimos nuevamente con Stephanie Vélez y con Mariana Betancourt, en la cual nos mencionan aquellas diferencias que hay que tener en cuenta entre los manuscritos literarios y aquellos científicos. Entonces, por un lado nos mencionaban que el lenguaje que se maneja en ambos estilos difiere bastante, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el lenguaje literario, que es un lenguaje más suave, es un lenguaje más, de cierta manera, más relax, mientras en los textos científicos, debido a su característica, tienen que ser textos más rigurosos, claramente en ocasiones tienen que tener una redacción un poco más larga, teniendo en cuenta que lo que se busca en estos manuscritos científicos es que el lector esté en capacidad de entender la respuesta o entender el resultado de la investigación que se está tratando. Caso contrario, con la literatura, digamos que tradicional, en la cual pues hay un factor de entretenimiento, entonces también se busca que el lector se enganche. Y Stephanie también nos comentaba el uso de estos, como esos complementos argumentativos, usar, sinónimos, de pronto usar como otro tipo de textos que acompañen y enriquezcan el texto como tal. Cabe resaltar, además, una parte final de las que mencionaba Stephanie, y es que en la corrección de estilo, digamos que lo que se corrige como tal no es el estilo, porque particularmente pues todos los que escriban un libro o los que lleguemos a escribir un libro, pues cada uno dentro de sus particularidades pues tendrá su propio estilo de redacción. Lo que nos indicaba ella es que lo que se busca es hacer como una corrección frente pues a temas ortográficos, frente a sintaxis, frente a otros componentes importantes que debemos de tener en cuenta al momento, digamos, cuando ya se saca a producir un libro. Recordemos que en episodios pasados también hemos visto la importancia de esta corrección de estilos. Todo bien, al momento que esto lo que hace es darle o pulir ese texto que muchas veces tienen un material, pero pues somos humanos, se cometen errores. Entonces es importante tener una buena corrección de estilo para sacar un buen material y un material que sea bastante atractivo, en este caso pues para los diferentes lectores. De igual manera pues en las
literaturas científicas, todo esto que va para revistas, es importante que tengan esta corrección de estilo. Entonces, aquí tuvimos esa entrevista con Stephanie y con Mariana, una importante entrevista que tuvimos. Ahora vamos a irnos un mes después, más o menos. Aproximadamente hace un mes tuvimos la oportunidad, el privilegio de escuchar a la doctora Tatiana Rodríguez, ella autora de la investigación BioHum, Sistema Combinado de Tecnologías para Tratamiento de Residuos Agropecuarios en la Sabana de Bogotá. Una entrevista interesante con una persona bastante experta en el tema que nos dejó diferentes reflexiones que debemos de tener en cuenta en este tipo de investigaciones. Entonces vamos a escuchar una parte, una fracción de esta importante entrevista para que revivamos juntos qué es BioHum y cómo funciona este proceso y cómo es los residuos orgánicos, cómo es esa vida de los residuos orgánicos. Escuchemos. Menos como el 14º proyecto que yo he desarrollado con la financiación de las convocatorias internas, principalmente de la Vicerrectoría de Investigaciones. Entonces, en este proyecto pues se han recogido conocimientos de todos los anteriores. Lo que te quiero decir es que mi línea de investigación siempre ha sido el tratamiento de residuos líquidos de aguas residuales principalmente, o sea, trabajo en el mundo de los desechos. Entonces, en este proyecto BioHum, que se llama BioHum, porque son las iniciales de las dos tecnologías que estamos combinando. Nosotros estamos combinando acá biodigestores y humedales para tratamiento de residuos agropecuarios. ¿Qué residuos estamos utilizando? El lactosuero, que pues proviene de la fabricación de quesos y otros en la industria láctea. Bueno, pequeño paréntesis. Acabaste de mencionar muchos términos bastante interesantes que sería pertinente que ahondemos brevemente en ellos. El primero fue residuos líquidos. Entonces, ¿podrías explicar qué son los residuos líquidos? Claro. Mira, el residuo es lo que queda después de cualquier actividad. Sí. ¿Sí? Y líquido, pues significa que está en la fase líquida. Principalmente es el residuo que queda, por ejemplo, después de hacer un proceso de fabricación de algún producto, o en la casa principalmente, pues es lo que uno arroja a la red de alcantarillado. Esos son los residuos líquidos. Para aterrizar un poco la idea, entonces voy a hacer el ejemplo con la casa. Entonces yo preparo el jugo, queda las semillitas y queda como un poquito de líquido. Eso que yo arrojo, eso es un residuo líquido. El lavado del jugo, pero yo le voy a hacer más precisa. Ajá. El residuo es líquido, es lo que usted saca en el baño o cuando se baña, lava las manos, ok. para no ahondar en... Sí, para ser más preciso en el ejemplo. Para ser más preciso. Perfecto, bueno, eso por un lado. También habías mencionado el tema de los biogestores. Biodigestores, qué pena. Sí. ¿Qué nos puedes contar de los biodigestores? Bueno, los biodigestores son una tecnología que pertenece a los procesos biológicos de tipo anaerobio, principalmente, ¿no? Anaerobio. Eso significa que hay de por medio microorganismos que hacen su metabolismo sin oxígeno. Entonces, los biodigestores son una tecnología que está catalogada como tecnología de bajo costo, ¿sí? En el mercado se les conoce, por ejemplo, como biobolsas. Los biodigestores son muy llamativos para tratar residuos líquidos en combinación con el estiércol del ganado. Bueno, aquí teníamos otro de estos apartes de una de estas entrevistas. En este caso, recordemos que estábamos entrevistando a la doctora Tatiana Rodríguez,
quien nos estaba presentando su proyecto de investigación titulado BioHum, Sistema Combinado de Tecnologías para el Tratamiento de Residuos Agropecuarios en la Sabana de Bogotá. Esta fue una entrevista súper interesante que tuvimos con la doctora Tatiana, en la cual hablamos bastante acerca de cómo los biogestores o cómo es de relevante el uso y el aprovechamiento de los residuos que se manejan, en este caso particular de la investigación, a nivel agropecuario. Cabe resaltar además que esta investigación se venía desarrollando en diferentes etapas. De hecho, si hay una característica que hemos visto en el transcurso de estos programas, es que la gran mayoría de proyectos de investigación son proyectos de investigación a largo plazo, a largo término. Entonces son investigaciones que perfectamente pueden tener más de 2 años, más de 5 años. En este caso de BioHum también ya tenía un par de años de trabajo esta investigación. Adicionalmente, otra de los temas interesantes que logramos abordar en esta entrevista es cómo hacer esa aunencia, esa unión de diferentes saberes, de diferentes tecnologías, con el fin de buscar el aprovechamiento, como bien lo indiqué, de los residuos. Entonces fue una entrevista bastante interesante. De hecho, otra de las características, otro de los apartados de esta entrevista que fue bastante llamativo fue el podcast que maneja la doctora Tatiana. Recordemos que este podcast se titula Agua Conciencia, en el cual la doctora junto a otro equipo de profesionales, de hecho participaba familiares de ella, nos hablan acerca de diferentes fenómenos, ¿sí?, meteorológicos o ambientales, de una manera sencilla, de una manera amena, y hablábamos de la importancia de presentar esos resultados de investigación de una manera amable con la persona. En este caso la doctora pues tenía el medio que eran los podcasts, desde ahí pues transmitía como todos los resultados y, como les decía, tocaba diferentes temas. Entonces vale la pena resaltar ese tipo de estrategias que pueden usar los investigadores al momento de presentar resultados o los avances de sus investigaciones, así como tocar diferentes temas. Entonces, esta fue una de las entrevistas que tuvimos cuando iniciamos la temporada de proyectos de investigación. Fue un excelente inicio de temporada. Entonces, ahí les dejamos. Recordarles que ustedes pueden revivir estas entrevistas que les muestro, cualquier entrevista, por medio de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram y YouTube como UMNG Radio. Adicionalmente, este podcast lo pueden encontrar en plataformas como Spotify. Nos pueden encontrar como Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya retomamos con este especial, en el cual queremos revivir algunas de las entrevistas que hemos tenido en el transcurso de este tiempo. Sigan conectados y ya volvemos con Voz Abierta. Especialízate en gestión de desarrollo administrativo y adquiere todas las capacidades para ser el estratega, gestor, asesor, líder o consultor que las empresas contratarán para tener la mejor gestión de desarrollo administrativo. Inscríbete en www.umng.edu.co y haz parte de la universidad con acreditación multicampus de alta calidad. Universidad Militar Nueva Granada. Liderazgo estratégico con visión neogranadina. Desde hace 5 años, la editorial Neogranadina es una división adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones. Promueve una cultura editorial universitaria alrededor de la integridad y apropiación de los procesos investigativos de la comunidad neogranadina.
Síguelos en sus redes sociales, LinkedIn, Instagram, YouTube, fanpage, y entérate de sus convocatorias, catálogo y otros contenidos de interés. Editorial Neogranadina, comprometida con la divulgación del conocimiento. Voz Abierta, el podcast de la Editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Regresamos de esa pequeña pausa con este programa especial de Voz Abierta. Hoy, como siempre, como cada miércoles, traemos toda la información, tanto de la Editorial Neogranadina, así como esos resultados de investigación, los grupos y los semilleros que hacen parte de este componente tan importante en la universidad. Recordemos que parte de las funciones sustantivas en parte la docencia, la investigación y la extensión social. Entonces, hoy estamos tocando un tema bastante importante. Continuando con ese momento, estas reminiscencias que estamos haciendo de los diferentes programas que hemos tenido en este transcurso del año, vamos a recordar una entrevista bastante interesante que tuvimos de hecho es un tocayo mío, con el abogado Cristian Quintero. Él hace parte de la Vicerrectoría de Investigaciones y él es la persona encargada de la propiedad intelectual. De hecho, el programa que tuvimos en ese momento trataba acerca de qué es el programa de propiedad intelectual. En este apartado, el abogado Cristian Quintero nos va a explicar acerca de lo que es una propiedad intelectual, asimismo los derechos de autor y la importancia que tienen estas dos figuras en el tema de la investigación, que de hecho es bastante relevante. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar al abogado Cristian Quintero. Que lo que establece la propiedad intelectual, lo que establece la protección a la propiedad intelectual es ese valor agregado que tiene un producto y es esa garantía. Por eso más adelante vamos a hablar sobre las diferentes variables que enmarcan la propiedad intelectual. Claro, o sea, técnicamente yo podría inventarme algo y empezar a comercializarlo a la loca, pero pues me conviene mucho protegerla en términos de propiedad intelectual primero. Pregunta, ¿cuáles son las distintas, o sea, qué formas de protección de propiedad intelectual hay? ¿Eso se divide por tipos de productos, por tipos de protección? ¿Qué tipos hay? Sí, se divide por tipos de desarrollo, más que todo. Digamos que, bueno, la propiedad intelectual está dividida en dos. Está dividida en la propiedad industrial, que es lo que enmarca las marcas, las patentes, los derechos, los diseños industriales, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que son como una especie de certificados de garantía, le llamaría yo. Y los derechos de autor son los que se protegen o los que protegen las obras intelectuales. Lo que sale de obras literarias, obras científicas, obras musicales, obras artísticas, obras cinematográficas, tienen un tipo de protección diferente a la parte de la propiedad industrial. Y aparte de eso, pues, estamos en un mundo cambiante, donde ya aparecen nuevas formas de protección, donde estamos en temas de inteligencia artificial, estamos en temas. Bueno, ahí estábamos escuchando al abogado Cristian Quintero, quien nos estaba hablando acerca de esas diferencias entre lo que es la propiedad intelectual y los derechos de autor. Cabe destacar que el abogado nos mencionaba en esta entrevista lo importante que es para algunas de las personas que realizan investigaciones o de pronto avances y demás, patentar, digamos, si consideran que ese es algo que se puede patentar, que se puede proteger. Es importante proteger este tipo de conocimientos, toda esta producción también es importante porque, como bien lo mencionaba él al final de esta sección que les presentamos de la entrevista, los tiempos son cambiantes y hoy en día pues digamos que más que nunca se debe tener lista como esas barreras de la propiedad intelectual o los derechos de autor. Entonces fue una de estas entrevistas bastante provechosas en la cual
resaltamos bastante la importancia de estas dos figuras, como bien les indicaba, en la protección de textos literarios, en la protección de avances de pronto en materias de ingeniería, de pronto en materia de patentes, y cómo los docentes deben de tener en cuenta estas figuras para buscar, nuevamente, como les digo, proteger ese conocimiento que logran obtener a través de sus investigaciones. Entonces, fue una de esas entrevistas interesantes que hemos tenido en el desarrollo de este podcast. Para finalizar este especial en el cual decidimos revivir algunas de las entrevistas que hemos tenido en el transcurso de la temporada. Como les indicaba al inicio, a uno le encantaría que estuvieran aquí todas las entrevistas que hemos tenido, pero por temas de tiempo, por temas de agenda, pues ustedes entenderán que son mucho material que hemos reunido en este transcurso. Sin embargo, siempre están ahí el repositorio de las redes sociales para que ustedes revisen y consulten esta información tan importante. Ahora bien, continuamos con otra entrevista súper importante. De hecho, pasamos de un Cristian Quintero, vamos a saltar a otro Cristian Quintero. Este caso es el ingeniero Cristian David Quintero. Él es docente de ingeniería multimedia, quien en su entrevista nos presentó el diseño participativo en interdisciplinaridad para potenciar la interacción social de niños y niñas con Asperger. Esta fue una entrevista bastante importante y bastante interesante, teniendo en cuenta el grupo objetivo al cual trataba, y adicionalmente esos resultados que pues cada investigación tiene sus propios retos. Claramente esta investigación también tuvo unos retos bastante particulares y bastante interesantes que pudimos tratar con el ingeniero Cristian. Entonces lo que traemos acá es un poco esos retos que ellos vivieron, cómo fue como esa interacción con los chicos y lo más importante, cómo fue ese proceso de recopilar datos, de recopilar información. Entonces vamos a escuchar al ingeniero Cristian David Quintero, que nos va a dar más información. Entonces revivamos esta interesante entrevista en Voz Abierta. Porque colocaban los objetos. Entonces esa fue como esa primera exploración. Sin embargo, esa era la visión de los profesionales, ¿cierto? Ajá. Entonces entendiendo un poco la fundación. Pero nosotros dijimos, pero realmente son los niños que nos tienen que empezar a contar cosas. Entonces, en temas de investigación, trabajar con niños y más con niños que tienen algún tipo de discapacidad es complejo. Es complejo la forma de abordarlo, de la parte de permisos, los consentimientos informados que deben haber con los protocolos de investigación. Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir escalando ese nivel de profundidad y nos fuimos a conversar con los padres. ¿Sí? Ok. Allí fue muy interesante porque los padres mayoría son padres de tiempo completo, tienen que tener una disponibilidad de tiempo completo con ellos. Algunos iban a colegios de forma regular, otros otro tipo de colegios un poco con características especiales, sí. Otros estudiaban en casa, entonces había una diversidad de acciones en la parte de educación. También pues, era el tema de pospandemia, hay que protegerse de pues, sí, la parte presencial, que era un poco más complejo. Entonces, en estos instrumentos que empezamos como a abordar, a diseñar para ver cómo nosotros llegábamos a entender esas actividades en casa, con el grupo de diseño, bueno, compañía de otras personas que estuvieron acompañándonos desde la empresa Boca. Estaba también ahí Andrea, estaba Julián, también estaba por ahí participando, y bueno, también tratamos de vincular con la Facultad de Salud, en este caso la Facultad de Medicina, sí, con algunos estudiantes que nos estuvieron aportando en el proyecto. Bueno, entonces, como para describir un poco muy rápidamente cómo fue esa recopilación de datos, es que por medio de WhatsApp empezamos a generar como una encuesta con unos stickers. Sí. Y cada día, hicimos como 5 días. Entonces, primer día vamos a hablar de los sentidos. Entonces empezamos, por ejemplo, con el gusto. Entonces empezamos a preguntar de qué comen los niños, qué les gusta, qué no les gusta. Y ese
me gusta o no me gusta, lo trabajamos como unos stickers, ¿sí? Entonces para mirar cómo era sí, el comportamiento de la cara del niño, la expresión, lo que manifestaba con la comida, ¿sí? Ok. Así trabajamos con el oído, el olfato, con el tacto, por ejemplo, entonces que tocaba su pelota que tenía de juguete, entonces ahí salieron objetos como el dinosaurio, como carros sin sirenas, porque por ejemplo cuando empezaba el tema del oído, Sí. Sonidos fuertes no funcionaban, sí, claro, entonces algunos sí, otros no, pero pues salieron cosas muy interesantes donde empezamos a recopilar toda esa información desde los ojos de los padres, ¿cierto? Que iban con todo su proceso cotidiano con sus hijos. Bueno, ahí estábamos reviviendo esta importante aparte con el ingeniero Cristian Quintero, en el cual nos mencionaba esos retos que se presentaron al momento de recopilar información, al momento de ese contacto con estos chicos que padecen el síndrome de Asperger, obviamente el abordaje que se tuvo que hacer frente a las familias. Entonces fue una investigación, o es una investigación que tuvo bastantes retos en su transcurso. Sin embargo, el ingeniero Cristian nos indicaba que es interesante o es bastante enriquecedor ver cómo este tipo de actividades, este tipo de desarrollos e innovaciones impactan de una manera significativa la calidad de vida en este caso, de los niños y niñas. Cabe destacar adicionalmente cómo es esa unión de diferentes saberes o de diferentes áreas al momento del desarrollo de un proyecto de investigación. Cabe destacar también que el ingeniero nos comentaba cómo adicionalmente a profesionales enfocados en la ingeniería, tenía la participación de profesionales, en este caso de las ciencias de la salud, del programa de medicina. Entonces también tuvo el apoyo de diseñadores. Entonces es un tema bastante interesante. De hecho, vale la pena destacar cómo en las diferentes entrevistas que hemos tenido con los grupos de investigación, uno de los factores comunes que tiene es esa diversidad o esa divergencia que tienen de profesiones las personas que se vinculan a estos grupos. Entonces, en otros grupos o en otras entrevistas que hemos realizado, hemos visto cómo profesionales de diferentes áreas se relacionan o buscan a través de sus saberes enriquecer ese producto final. Entonces vale la pena destacar pues otras investigaciones donde adicionalmente se vinculan biólogos, a veces se vinculan diseñadores gráficos, ingenieros, administradores, economistas, un sinfín de profesiones y de saberes que trabajan bajo un solo fin. También vale la pena mencionar, y ya para ir cerrando este programa especial que tuvimos hoy, cómo cada grupo, y de hecho esto me pareció súper importante y quiero resaltarlo en este especial, cómo aquí en la Universidad Militar cada persona que tiene un grupo de investigación a cargo ve este grupo de investigación como una familia, ¿sí? Como lo que se busca es que la persona que ingrese a un grupo tenga esa pasión, esa vocación, que se interese por impactar positivamente en la sociedad. Entonces, vale la pena resaltar que en todas las entrevistas en las cuales hemos realizado los dos grupos de investigación, uno de los factores principales ha sido eso, ¿no? Como el tema de la camaradería entre los diferentes miembros, cómo trabajar de forma mancomunada con el fin de poder obtener resultados pronto en temas de investigación. Entonces es bastante enriquecedor ver cómo tanto docentes como estudiantes tienen esa misma visión de los proyectos de investigación. Entonces, cómo se impactan ese profesionalismo, cómo
buscan es a través de esa mancomunión y esa unión de esfuerzos sacar adelante un proyecto de investigación. Vale la pena también destacar en una de las entrevistas que tuvimos cómo el uso de las tecnologías, que hoy en día pues cada vez se hacen más presentes en nuestra vida diaria, cómo también ayudan al momento del desarrollo de una investigación. En este momento recuerdo el uso, por ejemplo, de las tecnologías para comunicarse entre investigadores de diferentes países, el uso de bases de datos para recopilar información mucho más ágil y rápido, como de pronto no se hacía hace unos 20 o 30 años atrás. Entonces, así como muchas cosas de la sociedad han cambiado, en esta temporada de Voz Abierta hemos ido viendo episodio a episodio cómo la investigación, cómo el desarrollo editorial también ha sufrido, más que sufrir, cómo se ha ido permeando estos avances tecnológicos para agilizar, para hacer más rápido y más efectivo los desarrollos, tanto de investigación como de la editorial neogranadina. Muchísimas gracias para todas las personas que estuvieron conectadas en este Facebook Live. Recordarles que mi nombre es Cristian Felipe Quintero. Ha sido un placer poder acompañarlos en este episodio especial, en este episodio donde decidimos reunir algunas de las entrevistas que hemos tenido. Recordarles que nos pueden ver nuevamente si quieren revivir este episodio. Lo pueden hacer en las redes sociales de UMNG Radio, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar así como UMNG Radio. Y adicionalmente, si ustedes desean, a través de Spotify pueden encontrar en el podcast Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina. Ustedes lo buscan y ahí pueden revivir este tipo de contenidos tan interesantes. Adicionalmente, pues en los flyers que ustedes pueden ver en las redes sociales, ahí hay un código de Spotify en el cual ustedes pueden escanearlo y los puede dirigir directamente a este contenido. No siendo más, y antes de despedirme, los esperamos los miércoles a partir de las 2 de la tarde con toda la información que tendremos acerca de los grupos de investigación, los semilleros. A todos aquellos estudiantes que nos están escuchando, la invitación es a que se vinculen a estos grupos, a estos semilleros, que estén muy atentos a las convocatorias que se realizan, a los docentes para que sigan haciendo esa producción intelectual, esas investigaciones. Recuerden que tienen todo el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones, así como de las diferentes dependencias de la Universidad Militar Nueva Granada. Finalmente, agradecerle a nuestra productora Andrea Hernández, quien logramos sacar este programa adelante, y a todas las personas que nos escuchan, darles un saludo desde la distancia, recordarles que pueden vernos a través de diferentes plataformas y nos veremos el próximo miércoles con más información y con más entrevistas interesantes que impactan. Mi nombre es Cristian Quintero y nos veremos en otro episodio más de Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina. Síguenos en nuestras redes sociales, fanpage, Instagram, LinkedIn y YouTube. Editorial Neogranadina, comprometida con la divulgación del conocimiento.